vamos a ir al capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Creo que no va a ser largo el sermón de hoy, espero. Vamos a estar en el versículo 39 al 46 y me gustaría que en vuestras anotaciones pusierais al lado de esta cita Juan capítulo 18 entre los versículos 1 al 11, basado en el capítulo 2 de Levítico, donde se nos presenta uno de los sacrificios de los cuales Levítico nos habla y que nosotros hemos conocido como el sacrificio de flor de harina o la ofrenda de cereal. Y hemos podido ver claramente que este sacrificio tipifica a Jesucristo en su humanidad. Hemos podido ver la importancia, hemos podido ver la profundidad, hemos podido relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento con la belleza de sus tipos y de sus antitipos. Siempre buscando que la enseñanza o aquello que estamos percibiendo, entendiendo, conociendo, aprendiendo, venga con la dosis implícita, necesaria, indispensable, insustituible del Espíritu Santo. Yo siempre digo y siempre animo a las personas que lo que Dios no ha encendido con su fuego santo es humano, aunque pueda ser en su apariencia de carácter religioso, palabras bíblicas. La mente puede estudiar la Biblia y puede estudiar la teología y sin embargo no tener ninguna unción efectiva. Por lo tanto, estamos hablando de la importancia en cuanto al efecto que en nuestro corazón tiene que hacer la belleza de contemplar, tipificado en un sacrificio veterotestamentario, la perfecta humanidad de nuestro Señor Jesús. Hemos visto que es un sacrificio que no tiene sangre, por lo tanto no tiene que ver con el Hijo de Dios muriendo en la cruz. Aquí no estamos viendo a Cristo sufriendo por nuestros pecados, aquí no estamos viendo a Cristo cargando nuestro pecado en la cruz, muriendo, aquí no estamos viendo a Cristo sufriendo la imputación del pecado de los hombres por parte del Padre. No estamos viendo esto, estamos viendo a Cristo en su vida. Y como hemos aprendido juntos, realmente aquel que dice que le conoce, primera de Juan 2:6, debe andar como él anduvo, y la única referencia que tenemos de cómo Jesús anduvo es la histórica, es realmente lo que los evangelios nos enseñan de cómo él era, de cómo él se comportaba en los diferentes aspectos y horas del día en el cual él vivía. Curiosamente hemos podido ver que su ministerio fue muy corto y que realmente hay mucha parte de la vida de Jesús que desconocemos porque la Biblia no ha querido decirnos más de ello. Y el domingo pasado pues quedábamos con Jesús a una edad de 12 años. Y hoy, por ejemplo, estamos a un día de su crucifixión. Por lo tanto, hay 18 años de la vida de Cristo que únicamente entendemos. Vivió en Nazaret, fue un buen hijo, sujeto a sus padres, se formó en esa casa, vivió con sus hermanos, con sus hermanas, trabajó como carpintero y pudimos ver la importancia de ese Nazaret del cual Jesucristo nunca se avergonzó, y ese pueblo que en cierta manera siempre fue relacionado con su nombre, Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret. Entonces, contemplando las glorias terrenales de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver la grandeza tipificada en este capítulo 2 de Levítico. Posiblemente este sea el último sermón relativo a lo que es la humanidad, y pocos hemos aprendido, pocos hemos expuesto, porque toda la Biblia nos habla de esta humanidad y esta humanidad es inseparable de su muerte. Por favor, no podríamos decir que esto va a ser separado, no, nos va a llevar a la siguiente verdad, evidentemente, que es el Cordero de Dios que sufre por nuestros pecados. Pero en este sacrificio no vemos esto, vemos su humanidad. Hemos podido ver que es un sacrificio muy interesante por sus propias formas de llevarse a cabo, las diferentes maneras de prepararlo. Y en esas maneras, vimos que
su tipología o su simbología tenía que ver con los sufrimientos de Cristo aquí en esta vida en cuanto a la humillación, porque el llegar a ser hombre también fue una humillación, porque tuvo que dejar el trono de Dios para tomar parte en un cuerpo como el nuestro. Y por lo tanto eso forma parte de las humillaciones que el propio apóstol Pablo nos enseña tan claramente en Filipenses 2. Dejó aquello que por derecho era suyo, no estimó lo que era suyo como un derecho a que aferrarse, sino que entró en el tiempo, hecho semejante a los hombres. Esta es la primera humillación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que esto tiene que ver con estas humillaciones. Por otro lado, tenemos que llegar a ver los elementos con los que se prepara ese amasarse con aceite, que es un tipo del Espíritu Santo en la perfecta humanidad de Cristo. Evidentemente el incienso, los elementos prohibidos, esa miel y esa levadura, ¿sí? Y aquellos que participaban de este sacrificio, que era Aarón y sus hijos, los cuales forman un tipo claro e inequívoco de la Iglesia en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a llegar a un terreno santo. Claro, toda la Biblia es un terreno santo, pero entenderme, por favor, lo que trato de decir. Estamos en Getsemaní. Y todavía estamos viendo a nuestro bendito Salvador en su humanidad perfecta. Y con esta humanidad perfecta fue a la cruz del Calvario. Pero estas son las horas previas al momento de oración en el huerto, al momento del juicio rápido que se le hizo e injusto, y evidentemente a su crucifixión el viernes a las 9 de la mañana, donde estuvo hasta las 3 de la tarde colgando de una cruz. Estas horas tienen que ser muy importantes. Ahora observa por un momento que en el propio paisaje bíblico a donde nos vamos a adentrar, nos encontramos que él siguió queriendo tener a su lado la compañía de algunos de sus discípulos. Él va a estar un tiempo en Getsemaní y es curioso que únicamente Juan nos enseña de qué trató esa oración, pero los evangelios hipnóticos nos cuentan de ese momento de oración con algunas palabras y algunas frases de tremenda importancia y enseñanza para nosotros como creyentes. Sabemos que Cristo llegó aquí en la necesidad de ser sostenido por el Espíritu Santo y fortalecido por los mismos ángeles. Por lo tanto, puedes ver un hombre como tú, con la diferencia de que es el Hijo de Dios. Pero en su naturaleza estás viendo un hombre como tú. Recuerda que cuando Él estuvo en la cruz y cargó el pecado, Él era el pecador mayor que tú te puedas imaginar, pero sin pecado. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se entiende? Evidentemente hay cosas que superan con mucho nuestra propia lógica mental. Seguimos apreciando la combinación de estas dos perfectas naturalezas y lo hemos podido ver en su manera de administrar las cosas, constantemente combinando sus manifestaciones divinas en cuanto a lo que Él era siendo Dios y a la vez sus manifestaciones humanas en cuanto a lo que Él era siendo hombre. La importancia de nunca mezclar estas naturalezas, porque estas naturalezas nunca estuvieron mezcladas, estuvieron absolutamente perfectas en Él, respetándose la una a la otra y la otra a la una. Y esto yo no puedo explicarlo, porque es imposible de explicar, es un misterio. La encarnación de Cristo tardó casi 4 siglos para poder asentarse doctrinalmente en la propia posición de la Iglesia. ¿Cómo Dios perfecto puede abrazar una condición imperfecta humana, aunque estemos hablando de sin pecado? ¿Cómo Dios perfecto, soberano, trascendente, omnipotente, omnisciente, omnipresente puede reducir sus atributos a una situación en la que no puede estar en 2 sitios a la vez?
¿Quién puede explicar esto? Nadie puede explicar esto. Únicamente la fe puede aceptar esta verdad y la fe puede realmente abrazar esta verdad y ser llena de toda la potencia de esta verdad por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, como el Señor dijo a Moisés, descálzate porque el lugar donde tus pies pisan es santo. Ante estas verdades lo único que podemos hacer es descalzarnos y respetar. Pero ¿cómo es posible? Yo te puedo decir, mira los términos griegos, theoántropos, ¿y qué? Es una unidad hipostática, aquello que tiene que ver con esencia, con naturaleza, y tú me miras y me dices, ¿y qué? Son muy técnicas tus palabras, José Carlos. Son muy teológicas tus palabras que has usado. La biblioteca Logos, el comentario Matthew Henry, eso lo tiene cualquiera. Pero ¿quién explica esta verdad? ¿Quién realmente puede llegar a explicar que un hombre con una entidad física, con una expresión física, con un cuerpo como el nuestro, está conteniendo la perfecta deidad de Dios y la perfecta humanidad? Piensa que en el primer siglo, los creyentes, y como hemos podido ver, la importancia de la encarnación de Cristo en cuanto a lo que la Iglesia sufría por medio del estudio gnóstico cristiano, de la influencia de socinianos, arrianos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos declaraban lo mismo: Jesucristo no era Dios, había sido engendrado por Dios, era un hombre humano a quien Dios levantó de la muerte y le dio un estado eterno. Todas estas cosas estaban presentes y presionando la predicación de los apóstoles, quienes realmente habían comprendido quién era Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pero es difícil de explicar. Yo puedo traer las palabras más técnicas, más rebuscadas, pero sin embargo no van a ser útiles. Son útiles para lo que son, para la propia explicación adecuada, correcta, ordenada. No decir barbaridades, no decir, bueno, no importa, no, yo no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que no vayamos más allá de donde nosotros podemos ir. Entonces, cuando estamos ante esta verdad, nosotros tenemos que ser muy respetuosos y no jugar a dar explicaciones que no tienen ni fuerza ni unción. Creemos que Jesucristo era Dios, amén. Creemos que Jesucristo era hombre, amén. Creemos que Jesucristo en la eternidad no tenía un cuerpo humano. Tuvo que ser engendrado de María, tuvo que llegar a tener un cuerpo como el nuestro para hoy estar sentado a la diestra de Dios con un cuerpo humano glorificado, siendo el eterno Hijo de Dios que era antes de ser humanizado. Nada en él cambió en cuanto a su divinidad y en su deidad. Sencillamente, él hoy tiene un cuerpo que antes de la eternidad no tenía, porque tuvo que hacerse hombre. Es profundo. Amén. Muy profundo. Entonces hoy le tenemos ahí sentado. Él nos está viendo en esta mañana. Él nos está oyendo en esta mañana. El Espíritu Santo está elevando nuestras canciones, nuestros ruegos, nuestro corazón. El Espíritu Santo nos está despertando. El Espíritu Santo está golpeando en tu corazón ahí que eres incrédulo y te está diciendo: atiende porque el Evangelio es para ti. Está tratando de convencerte de pecado. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo tremendo en estos momentos aquí en la iglesia. Trabaja desde dentro, viene desde fuera con su unción, está despertando inquietud en tu propio corazón, está dándote fuerza para vencer el pensamiento de tu mente que está en otra, y está tratando de llevarnos a poder realmente ver a nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro bendito sumo sacerdote, escuchándote a ti en una manera personal, con tus inquietudes.
con tus problemas, con tus defectos, con aquellas cosas que no eres capaz de ordenar, con aquellas cosas que pasan los años y realmente no soy capaz de ver de otra manera, pero Él te sigue amando, te sigue viendo con ternura, porque Él sigue siendo ese sumo sacerdote misericordioso que comprende tus debilidades. Esto es muy importante, Él comprende tus debilidades, las cuales tú te avergüenzas de contar a otros. No cuentas a nadie, no la sabe igual ni tu propia esposa, ni tu propio esposo, ni el mejor amigo, pero Jesús las comprende. Pero no es que Él las comprenda, es que yo llegué a entender cómo Él las comprende. Y yo ahí descanso. Yo ahí realmente estoy ante ese trono de misericordia y estoy totalmente postrado con mi corazón, con mi actitud y estoy recibiendo ese oportuno socorro necesario en cada momento de mi vida. Esto es cristianismo bíblico. Lo demás son sucedáneos o sencillamente religión. Cuando vivimos en esta manera, el corazón se llena. Amén. Y entonces decimos, Señor, tú eres tan misericordioso. Pero el Dios de toda misericordia, aquel que realmente Moisés contempló en ese paso, donde Dios le permitió ver sencillamente su presencia y él pudo comprender, oh Dios grande en misericordia y verdad. Él pudo comprender el perfecto equilibrio entre la misericordia y la justicia de Dios. Cristo es la manifestación de este perfecto equilibrio en la cruz del Calvario. Pero aún así, en Jesucristo, la idea de la misericordia todavía es mucho más poderosa. Y si tú que estás siendo socorrido, no tienes misericordia hacia otros, ¿qué socorro es el que tú estás recibiendo? Tenemos que pensar algunas cosas. No podemos pensar que conocemos a un Dios que no vemos si sencillamente no expresamos el socorro a aquellos que vemos. Y entonces hemos venido andando, hemos podido verle en Juan 6, hemos podido verle en su carácter como adolescente, hemos podido ver cómo él se sujetaba y a la vez podía decir, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No ha habido un hombre en esta tierra con una comisión tan alta como la de Jesucristo. No ha habido un ministerio en esta tierra tan glorioso como el de Jesucristo. No hubo un hombre a quien Dios le confiara un propósito como el que confió a su Hijo Jesucristo. Todo esto tiene que hacernos humildes, hermanos. Todo esto nos tiene que enseñar más de lo que cada uno sabemos. Recuerda que el apóstol dijo, en el momento que tú crees que sabes algo, es que no sabes cómo debes de saberlo. Entonces estamos en el capítulo 22 de Lucas. Y para mí forma un bloque pero me gustaría que lo tuvieras en tu lectura, o prefiero no la continuación de los sinópticos que Lucas nos la relata juntamente con Mateo y Marcos, sino como nos la relata también Juan. Para mí complementa mucho lo que sucede después cuando él ya se levanta de este tiempo en Getsemaní. Vamos a leer la palabra de Dios. Verso 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos. Este es un lugar habitual de tiempo espiritual de Jesús a solas y de Jesús con sus discípulos. Este huerto también era un lugar donde muchos piadosos que venían a Jerusalén en tiempo de Pascua también buscaban lugar, porque Jerusalén era reducida para la cantidad de personas que llegaban en el tiempo de la Pascua. Y aquí sabemos perfectamente que
Cristo ha tenido un tiempo con los discípulos, estamos a jueves, Él ha estado con la última cena que nos lleva hasta el final del capítulo 14, de ahí Él se levanta y después Él habla con ellos en un punto en el capítulo 15 y 16 y de ahí Él viene ahora a este momento donde lleva a cabo una separación con sus propios discípulos. Para este momento Judas ya se había ido, eso sucede al final del capítulo 13, y Judas ya estaba preparando su traición. Entonces podemos ver que los discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Sabemos que Pedro, Juan y Jacobo eran los que acompañaron al Señor Jesús en este momento. Ellos fueron los tres que estuvieron como un tiro de piedra. Y lo primero que Jesús les dice, observa que Cristo llega aquí, como digo, en esa condición de perfecta humanidad. Aquel que es Dios tiene una profunda necesidad de venir a orar delante de su Padre, de venir a rogar a su Padre, de venir a presentar a su Padre aquello que le está causando presión en el propio corazón. Cristo tenía presiones en el corazón. Cristo sentía la tensión, el dolor, el desprecio, la tristeza. Él vivió todo lo que nosotros podemos vivir, la necesidad de orar, la necesidad de postrarse. Y para este momento Cristo tenía una profunda tensión dentro de su alma. De hecho, la manera en la que lo ilustra es que tengo en mi alma una tristeza hasta la misma muerte. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de Mateo, creo. Por lo tanto, eso no es cualquier tristeza. Dios no puede sentir una tristeza hasta la misma muerte porque realmente Él no es humano como nosotros. Pero Cristo es humano y en este momento lo que estamos pudiendo ver en la persona de Jesús es una tristeza hasta la misma muerte. Ahora podemos comprobar y podemos ver que ahí hay tres discípulos, los mejores, los más espirituales, los más cercanos, los que realmente Jesús les daba ese derecho de intimidad, aquellos a quienes Jesús aún diferenciaba entre el resto del grupo. En Cristo amaba a todos, por supuesto, pero aquí está haciendo una diferencia como hizo otras veces. Cuando Él resucitó a la hija de Jairo, también llevó consigo a estos tres discípulos. Por lo tanto, esto era algo importante. Lo que podemos estar viendo es la calidad humana también de unos y de otros. Lo que realmente ellos tenían en su mente y lo que Jesús tenía en su mente. Lo que le importaba a Jesús y lo que le importaba a los apóstoles. No debemos obviar y no debemos olvidar que en ningún momento Jesús deja de actuar como Dios. Eso siempre está presente, como nunca deja de actuar como hombre. Eso siempre está presente. Y cuando llegan a este momento, Él que les dice, orar para que no entréis en tentación. Estas son unas palabras importantes, ¿verdad que sí? Hay algo que para mí, yo esta mañana trataba de extraer, ¿no? la enseñanza en cuanto a la propia aplicación en mi propia vida y veía 4 cosas importantes, ¿no? en este cuadro de Getsemaní. Cosas que creo que son permisibles a la hora de interpretar y de aprender, sin, como yo digo, ir más allá de donde tenemos que ir. La primera es lo que nos enseña que todos los creyentes deben de hacer cuando tenemos problemas. Este es el primer punto a reflexionar en la enseñanza en cuanto a la naturaleza y carácter humano de nuestro Señor Jesucristo. El cabeza de la iglesia nos está enseñando lo que tenemos que hacer. Entonces, este sería el punto 1. El punto 2 es el tipo de oración que tenemos que hacer. Aquella que tiene que ver con tu petición y lo que tiene que ver con la voluntad de Dios.
Esto tiene que estar implícito en la oración de un creyente. El tercer punto para mí importante tiene que ver con que tenemos que aprender la extrema culpa y pecaminosidad de lo que es el pecado. Y el punto 4, la debilidad del mejor de los santos. Creo que todas son lecciones y enseñanzas aplicables a nuestra vida como creyentes y como cristianos. Siguiendo y viendo el ejemplo de nuestro Señor en su experiencia, separándolo a Él en cuanto a lo que Él es y representa, pero a la vez identificándonos con Él en aquello que vamos a vivir semejante a lo que Él vivió, exactamente igual que nosotros, pero sin pecado. Observa que lo primero que Él va a decir es orar, velar, para que no entréis en tentación. Esta advertencia posiblemente podría suponer en el corazón del que lo recibe, podría pensar Pedro, qué exagerado es Jesús, ¿verdad? Qué pesado es este hombre, siempre nos dice lo mismo. No hay otra manera de empezar nuestro momento, no hay algo un poquitín más edificante, no hay algo más interesante en este momento que vamos a vivir aquí en Getsemaní. ¿Qué podría pensar Juan? ¿Qué podría pensar Jacobo? ¿Qué piensas tú cuando escuchas algunos consejos? ¿Qué exagerado? ¿Te consideras un buen acompañante de tus hermanos en Cristo? ¿Crees que realmente eres un hombre o una mujer, o soy un hombre o una mujer sensible a las necesidades de mis hermanos y que realmente estoy comprendiendo la batalla espiritual cuando me estoy acercando a situaciones espirituales de la gente? A veces nos puede pasar como aquel que realmente trató, ¿no?, de ir recordándole a los demonios que les echaban el nombre de Pablo, ¿verdad? Y en ese nombre de Jesús decía, pero de repente el demonio se volvió contra él y le dijo, ¿quién eres tú? ¿Qué tipo de autoridad, comprensión, entendimiento espiritual tienes tú para pisar un terreno donde lo que se necesita es una unción santa? A veces los recursos no llegan, sencillamente porque no somos precursores, preveedores de las situaciones donde nos encontramos. De los apóstoles podemos encontrar que ellos también pensaban a veces que todo el monte era orégano. Y son los mejores santos que podemos encontrar, a los cuales nosotros admiramos e imitamos, porque algunos de ellos son escritores aliógrafos, santos que dejaron la Biblia escrita. Pero aquí se comportan como vagos, ¿o no? Como indiferentes. Aquí el comportamiento que están teniendo es dar fuerza a su personalidad antes que al cristianismo. Claro, en Jesús no existe este problema. Como decimos, su personalidad es expresada siempre en una manera perfecta. Él no tiene la batalla de actuar en cuanto a una forma pecaminosa. No existe esto en él. Pero nosotros sí, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver de lo que somos o no capaces. Hasta dónde nos identificamos con una necesidad y hasta dónde somos sensibles y hasta dónde realmente estamos acompañando a nuestros hermanos o sencillamente estamos contemplando los problemas, que es muy diferente. Para entrar en las batallas espirituales hay que entrar con actitudes espirituales. ¿Y qué es lo que está enseñando Jesús aquí? Bueno, ¿qué le enseñó el Señor a Moisés? Descálzate, eso te sobra.
Moisés podría decir, pero ¿qué importa con zapatos o sin zapatos? ¿No podría yo decidir? ¿No podría tener la libertad de pensar? ¿No podría realmente yo decir, bueno, pero no puedo escuchar lo que tú me estás diciendo? Bueno, pues para el Señor esos zapatos eran un estorbo en ese momento de relación espiritual. Y hubo que sacar esos zapatos para entrar en un terreno espiritual. Tú no puedes entrar con los zapatos que a ti te da la gana a la presencia del Señor. Ni yo. Estos apóstoles tenían que haber comprendido la situación que se iba a vivir. Y Jesús se la está diciendo. ¿Qué les está diciendo? Velar para que no entréis en tentación. Lo cual, al fin de estos poquitos versículos, vemos que Jesús tenía mucha razón, porque realmente fueron vencidos por el sueño. Y Jesús les tuvo que recordar al final, en realidad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así somos todos nosotros, hermanos. Es un asunto de acertar espiritualmente con la decisión correcta. Tú sabes que ahora mismo, en este mismo instante, tú tienes que acertar con la decisión que estás tomando en tu vida. Tú sabes que en este momento hay dos influencias sobre tu vida. Una es santa, una es divina, una tiene una intención correcta y buena hacia ti, y otra realmente está vinculada con tu carne, y tú no te das cuenta de que ahora mismo tienes que decidir. Cada minuto es una decisión, cada segundo es una decisión. Decide no respirar. A ver cómo te va. Toma esa decisión. A ver cuánto tiempo tardas en cambiar de opinión. ¿Cuál es el asunto que ahora mismo debes o debo decidir correctamente? Bueno, lo primero que tengo que ver es que mi actitud espiritual tiene que orar para no entrar en la tentación. Cuando uno entra en la tentación, está muy cerca de pecar. Esto es lo que Jesús está enseñando. O sea, tú has dejado que tu actitud vaya más allá de donde tiene que ir. Jesús no está diciendo orar para que no seáis tentados. Eso no es así. Todos los creyentes viviremos siendo tentados constantemente, porque hay un tentador que constantemente nos tienta. Y aparte una condición terrenal que tiene vínculos con el propio pecado, que se ofrece a ser tentada. Por lo tanto, no podemos decir al Señor, ni podemos orar para que no seamos tentados. Todos estamos siendo tentados. El problema es no entrar en la tentación. Cuando tú entras en la tentación, entonces lo que puede ahí pasar puede ser tremendamente grave, triste y doloroso a tu propio corazón. Es Jesús quien les está enseñando la actitud. Es Jesús, la cabeza de la iglesia, quien realmente está ante esa tentación, ¿sí? Ante esa realidad de esa copa que va a tomar de parte del Padre, y que humanamente le está diciendo al Padre: pasa de mí esta copa si es posible, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos al Cristo humano. Él sabe perfectamente de qué trata esta copa. Él, antes de encarnarse, sabía que iba a morir en una cruz. Su omnisciencia le permite saber cómo va a ser el sufrimiento espiritual de la cruz, pero humanamente él no lo había vivido. Y ese sufrimiento indescriptible del pecado es la gran tensión, la gran batalla que está apareciendo en la vida del Hijo de Dios. Getsemaní es vinculante con la propia cruz. Y él empieza a sentir la carga, el peso de lo que va a ser el sufrimiento por los pecados. Y lo está sintiendo en una condición humana, porque es la condición indispensable para poder ser el Redentor y el Salvador de los hombres. Amén.
Tenía que ser un representante de Adán, un descendiente de Adán, quien realmente pudiera pagar por el pecado de los hombres. Pero cuando nosotros entramos al terreno del cual somos advertidos, no hemos orado para no entrar en esa tentación. La tentación es ese segundo previo a tu mal pensamiento. La tentación es esa décima de segundo a esa idea que incorrectamente te ha abatido. Te ha llevado a una situación de desdicha, de infelicidad. Te ha llevado a una situación donde tú mismo has caído en el propio descrédito de tu propia miseria. Te has olvidado de orar. Te has olvidado de la batalla espiritual. Te has olvidado de que el cristianismo trata de esto, de que constantemente estamos en un terreno de lucha espiritual y que nunca podemos confiar en nuestras fuerzas humanas, porque en el momento que lo hagamos hemos fracasado. Nunca la Biblia te enseña esto, hermano. En este momento y en esta mañana hay personas aquí que están en esas décimas de segundo. Y para estos el Señor ha sido un ejemplo aquí, en este contexto y en esta vida. El Señor les dice, yo voy realmente a vivir una experiencia, pero mi oración con el Padre es para aceptar la voluntad de mi Padre. La tentación era decirle al Padre, quita o desobedecer. Sí. Cristo realmente podría actuar de muchísimas maneras y no sería una barbaridad decir que Él podría decir no. Él era Dios, era Cristo, pero sabemos perfectamente en una manera profunda e inexplicable que Hebreos 2:10 nos enseña que convenía aquel por quien todas las cosas son y todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, al jefe, al adalid de la salvación de ellos. Aquel que fue hecho un poquito menor que los ángeles, aquel que necesitó de ángeles para ser fortalecido, aquel que era Dios. Puedes imaginarte al ángel o a los ángeles en el huerto de Getsemaní levantando los hombros espirituales de nuestro Salvador, aquel a quien adoraron en la eternidad. ¿Puedes entender, hermano, esto? Yo no. Es muy glorioso poder verle en esa situación de tensión y como los propios ángeles le fortalecen. Y el Hijo de Dios entiende perfectamente y declara desde su propia humanidad perfecta, Padre, en sujeción a ti, tomo la copa. La copa bíblica es la porción que a cada hombre le daban en cuanto a lo que le tocaba en un banquete. Cada uno recibía una copa con una porción. Por eso es claramente una metáfora de aquello que Dios le estaba dando a esa persona en ese momento. Pero recuerda que tú también tendrás tu copa. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Quiero otra? Esta no me gusta, que es redonda, es honda, es ancha. La vida te puede sorprender con una muerte, una enfermedad, un sufrimiento. Eso es una copa. Y en tu humanidad, ¿cómo vas a decirle al Señor, haz tu voluntad, si no es fortalecido en el Espíritu Santo? ¿Qué hombre está preparado para ser testigo de la muerte de un hijo, aunque tenga 80 años? ¿Qué esposa está preparada para perder a su marido, aunque lleven 30 años casados? ¿Qué hombre está preparado para enfrentar un cáncer? Se levanta un día, va a hacer una analítica y el médico le dice, tiene usted un cáncer con una metástasis y le quedan 3 semanas de vida. ¿Qué hombre está aquí preparado para esto? Nadie está preparado para esto. Esto es una copa que puede llegar a tu vida. Y si tú no aprendes, si yo no aprendo de la naturaleza y de la conducta de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue el momento no tendré ni la capacidad ni el poder de reaccionar.
Ora para que no entres en tentación, hermano. Ora. Muchos han fracasado por no orar. Cada día vivimos fracasos, pequeños acontecimientos que muchas veces ni importancia le damos, que solo nosotros sabemos de ellos, pero están marcándote un carácter y un problema en tu vida. Ora para no entrar en tentación. En su oración modelo, el Señor Jesús oró por esto y nos dijo que debíamos de orar para no entrar en tentación. Líbranos de entrar en tentación. Estas cosas son muy importantes, muy fundamentales. Son temas que tienen que ver con tu vida, con tu cristianismo, con tu bendición, con tu felicidad. De esto depende. Si no entendemos estas palabras, posiblemente nos veamos abocados a sufrimientos innecesarios. Recuerda que nunca el pecado es una opción a nuestra vida. La elegimos nosotros. Y la eliges porque has entrado en tentación. Y cuando tu personalidad va marcada por la actitud que no conviene a un santo, entonces empieza el problema vírico y la afección sobre todo lo que amas y te rodea. Tú amas a las personas. A veces aprendemos en la vida, ¿no?, de estas familias, cuando decimos desestructuradas, ¿no? Tantas familias que hay en el mundo desestructuradas. Estamos viendo el asunto que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Y de repente vemos que un marido es capaz de quemar viva a su mujer y al rato arrepentirse. ¿Cuántas personas han podido vivir en su infancia aquí, en esta mañana, tener un padre alcohólico que llegaba a casa borracho y que lo que primero hacía era dar una bofetada a su mujer y después seguir dándole tortas a los hijos pequeños? Y cuando ese hombre se levantaba al día siguiente, ¿qué? Estaba arrepentido de todo lo que había hecho y trataba de decirte que te quería mucho, ¿verdad? Pero lo que hizo, lo hizo, ¿no? Así somos los cristianos, cuando estamos bebiendo aquello que tiene que ver con la sensualidad, cuando realmente estamos siendo emborrachados con el vino de nuestra manera de pensar y de vivir, y no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Efesios 5, 17 y 18. Entonces tú no te das cuenta, pero has entrado en la tentación y empiezas a afectar a lo más cercano a ti. No quieres hacerlo, pero ¿cómo vas a dejar de hacerlo? Si no tienes que salir de ahí. Y Jesús nos está enseñando cómo poder salir de la tentación. Si has entrado, tienes que salir, tienes que arrepentirte, tienes que arreglar con el Señor. Y si no, lo conveniente, el consejo bíblico es: no entres en tentación. Observa que él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Observa que, curiosamente, el verso 43 está diciendo: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, y este detalle lo hemos leído muchos de nosotros, está casi lo paradójico de que es un doctor quien está escribiendo este verso 44, y hablaba que su sudor, en esa agonía y en esa oración fervorosa,
O sea, Cristo en este momento está en una oración tan fervorosa, tan profunda, que claramente nos evoca el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, en el versículo 7. Jesús, Cristo en los días de su carne, con ruegos y lágrimas a aquel que podía librarle de la muerte. Y por su temor reverente fue escuchado. Y como hijo aprendió obediencia, para aprendiendo esta obediencia fuera constituido otra vez en el autor de la eterna salvación de todos aquellos que le obedecen. Hebreos 5, 7 y 8. Lo único que podemos leer es la intensidad de la oración de Cristo, pero estamos lejos de poder verla con claridad. La intensidad humana de este hombre, la presión humana de este hombre fue capaz de hacer brotar sudor, no, sangre por los poros de su piel. Sabemos que científicamente esto es posible y demostrable. Y es el doctor Lucas quien realmente nos enseña esto, no Mateo, ni Marcos, ni Juan. Pero observa este momento. Fíjate en esta frase. Llévala a tu propia vida. Mírate y mídete con ella. Glorifica a Dios por lo que aquí está sucediendo. Mira al Hijo de Dios tomando tu lugar en la cruz. Aquí la doctrina de la sustitución y de la expiación está presente con una bellísima claridad. Cristo está diciendo: Padre, yo voy a sustituirles. Yo voy a ocupar el lugar que ellos merecen en la cruz. Yo voy a tomar el pecado que ellos son por naturaleza. Yo voy a cargar con sus faltas. Yo voy a morir su muerte. Esta decisión es tan maravillosa. Pero observa, por ejemplo, cuando tú llegas a Juan 12, vemos en la historia de Cristo, en la narrativa, para hacer los paralelos maravillosos que la Biblia nos enseña. Para Cristo esta oración era algo muy, muy presente en su vida. En el capítulo 12 de Juan, exactamente antes de ese Jueves Santo, estamos también en un tiempo muy cercano a donde estamos hoy. Él reconoce en el verso 27 del capítulo 12, ahora está turbada mi alma. Este también es el Cristo humano, amén. El divino no podía estar turbado, la perfección de Dios no puede ser turbada en esta manera. Estamos ante la humanidad de Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Quién está diciendo esto? El Cristo humano. Observa que en el Evangelio de Mateo puedes encontrar que en el verso 42 del capítulo 26, el propio Jesucristo, dice el verso 42, dice, y otra vez fue y oró. ¿Diciendo qué? Mateo 26, versículo 42. Y otra vez fue y oró diciendo lo que: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Segunda vez que en los evangelios se nos enseña que en Getsemaní Jesucristo oró 2 veces, claramente aquí mostradas. Si creemos en la infalibilidad de la Escritura, tenemos que aceptar que Jesús repitió esta oración otra vez más. Es que él no había entendido las cosas.
¿Es que su padre era sordo? ¿Es que Dios no le escuchaba? Él sabía perfectamente que Dios le escuchaba. Esa era la relación divina que tenía con el Padre. El que gritó desde la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era el Hijo de Dios, era el Cristo, hombre, que estaba muriendo en esa cruz, que estaba experimentando la carga del pecado, aquel perfecto Dios y aquel perfecto hombre. Pero en su deidad no podía en ningún momento ser afectado en sus atributos, era su humanidad la que realmente vivía esto en una manera perfecta y equilibrada. 2 veces, Padre, por favor, es posible que no beba esta copa. Si tú vas un poquito más adelante, en Juan 18, solamente volvemos a Juan 12, te encontrarás con esta misma frase. Y son las últimas palabras registradas por Juan antes de ver a Jesús ante Anás y ante Caifás. ¿Y qué le viene a decir a Pedro? Guarda tu espada. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Aquí podemos ver la profundidad de la experiencia de Cristo en Getsemaní. La intensa agonía, el profundo dolor, la turbación interior, el hombre, Dios, diciéndole al Padre 2 veces, pasa de mí esta copa. Pero evidentemente que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Este es el modelo de oración para los cristianos. Yo creo que Jesús llevó a estos 3 discípulos para que aprendieran a orar también, a dirigirse, a velar, a entender, a observar. Un tiro de piedra no es tan lejos, uno puede perfectamente estar observando. Yo no digo que se pudiera seguir con todo detalle la oración sacerdotal de nuestro Señor, porque creo que hay partes que son muy íntimas entre el Salvador y Dios. Pero creo que hay argumentos suficientes que son una enseñanza para nosotros. Y la Biblia nos ha dejado esto registrado y escrito. Y por lo tanto tenemos que aprender esto. Cuando yo pienso, a veces, y ya voy dirigiéndome al final, hemos estudiado juntos muchas veces los aspectos teológicos de los sacrificios. Ahí en Levítico hemos aprendido el sacrificio de holocausto y el sacrificio por el pecado. Hemos visto que el sacrificio de holocausto tiene que ver claramente con Cristo siendo ese olor grato, ¿verdad? Donde realmente nosotros nos identificamos con Él para ser olor grato a Dios. Pero en el sacrificio por el pecado es muy diferente. Ahí vemos el pecado sobre la víctima. Y este es el lado donde Jesucristo está aquí orando. Él está contemplando el pecado cargado sobre Él. Y está diciendo, pasa de mí esta copa, si es posible. Él sabe que es el cumplidor de las profecías veterotestamentarias. Él escribió Isaías 53, lo conoce mejor que tú y que yo. Pero Él lo está viviendo como un hombre. Perfecto hombre y perfecto Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo me comporto yo ante mis problemas? La gran pregunta es, ¿cómo actúo yo? ¿Entro en tentación o oro para no entrar en tentación? ¿La tentación es evitable o no es evitable? ¿Entrar en tentación puede ser un capricho de mi carácter? ¿Puede ser realmente una actitud desafiante a la propia ley de Dios? Eso es porque realmente no tenemos una comprensión tan profunda de lo que realmente supone el pecado. Y esto es algo que aquí también podemos entender.
cuán grave el pecado. Podemos aprender realmente a tener un odio santo hacia el pecado. Podemos aprender dónde van las almas sin Cristo por causa del pecado. Podemos aprender, como he dicho, lo importante de que los mejores hombres pueden también ser muy falibles. Creo que esta historia nos hace humildes a todos, nos hace reflexionar y pensar, nos hace entender. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 13. Yo sé de memoria, pero abramos nuestras Biblias, porque es importante y ya estamos acabando. Versículo 13. Oh, que el Señor no borre de nuestra retina esta gloriosa verdad. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Venimos de la declaración de que el mandamiento es santo, justo y bueno. En ninguna manera, y observa que en este versículo 13 la palabra pecado aparece 2 veces y después aparece acompañada claramente de un calificativo que engrandece lo que el pecado es. Y ahí es donde nosotros podemos realmente contemplar de qué trata el asunto, evitar este asunto y tener un odio santo hacia lo que es pecado. ¿Por qué? Porque comprendemos lo que el pecado causó a nuestro Salvador. Porque comprendemos su sufrimiento, comprendemos su voluntad y nos disponemos a aprender las lecciones prácticas del huerto de Getsemaní. Y ahora dice el apóstol Pablo, bueno, este mandamiento que me mató, que me mostró mi condición, es bueno. Si no, que el pecado, para mostrarse ¿qué? Valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué le diríamos a alguien que nos dijera esta frase y que no supiéramos que está escrito en la Biblia? Estás haciendo una frase extraña. Que el pecado se mostrase pecado. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero Pablo nos está diciendo, desde la propia contemplación de su vida y de su propia experiencia, lo que él entendía por pecado. Entonces ese pecado produjo en el apóstol la muerte, lo cual nunca puede ser nada bueno, por medio de aquello que era santo y bueno, que era el mandamiento, a fin de que por el propio mandamiento, la propia palabra, la propia ley de Dios, el entendimiento del apóstol fuera más allá de que el pecado se mostrara pecado, sino que el pecado realmente llegara a ser sobremanera pecaminoso. Esto es lo que tenemos que llegar a ver para odiar el pecado. Para darnos cuenta de que si entramos en tentación, puede haber un sufrimiento innecesario. Esta es una gran lección que tenemos en la humanidad de nuestro Señor y en la propia práctica de nuestra vida. Recuerda que aquello que más amas es aquello que realmente constantemente es sobornando la santa intención de tu corazón. No dejes que tus pasiones sobornen tu vida santa. No dejes que tu cariño humano malinterprete aquello que hay que llamarlo bueno o malo. Esta es una lección que aquí aprendemos. Jesús está diciendo, Padre, lo que voy a cargar es el terrible, excesivo y sobremanera pecaminoso pecado de los hombres. Y esto es lo que me está causando la agonía y la tristeza hasta la misma
muerte. Pero estos apóstoles, ¿cómo estaban? No iba con ellos el sermón. Es posible que en esta mañana nuestra actitud no haya sido muy diferente a la de estos hombres. Para mí no es importante oír, ora para no entrar en tentación. Las frases de Cristo ya la conozco, la he leído muchas veces en la Biblia. Pero la realidad es que su incomprensión la comprendieron después. Todos vivieron y supieron de qué trataba este asunto. Y después fueron hombres de un calibre espiritual alto. Pero si tú no tienes una comprensión de lo que el pecado causó a Jesucristo y no ves claramente lo que el pecado es en todas tus acciones diarias, entonces no amas a Cristo o no amo a Cristo como a veces digo que le amo. Amarle es amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. En esos segundos de decisión, cuando tú haces aquello que sabes que no tienes que hacer, le has dicho a Dios, no te amo. Su misericordia te sostiene, su misericordia te perdona. Y como bien Él después, cuando ya entran en ese momento tan tremendo, cuando viene la turba con Judas, ¿verdad? Y de repente los discípulos empiezan a encontrarse con una situación tremenda y se pregunta por Jesús de Nazaret. ¿No sabían quién era Jesús de Nazaret? Eso tiene que ser un poquito divino, ¿no? Sabían perfectamente quién eran, a no ser que fueran soldados que por primera vez llegaron el día anterior ahí a Jerusalén. Pero ahí hay alguaciles, hay soldados y está Judas. Judas tiene que identificarlo con un beso. Cuando llegan ahí, el hombre Jesucristo dice yo soy, y caen todos mostrando que Él es Dios. Pero una vez más, ¿sabes qué dice? Aquí me tenéis a mí, dejad ir a ellos. El carácter del pastor. Y ahí estaba Pedro, recién salido de Getsemaní, ¿verdad? No había aprendido. No le había llegado el hecho de dormirse. No tenía la vergüenza todavía claramente presente en su corazón, que lleva a cabo otra acción que claramente muestra que él no ora para no entrar en tentación. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Pero recuerda que cuando te vence la tentación, ¿sabes lo que viene a tu vida? Tristeza. Ellos estaban dormidos a causa de la tristeza. ¿Sí? Todo esto, hermanos, es evitable. Volvemos a Lucas y ya concluimos con esta frase. Y ya después leemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 19. Bueno, sabemos la historia. 2 veces oró. Y por tercera vez, como bien nos enseña, dice que cuando se vino otra vez, se levantó de la oración y vino a sus discípulos. Y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Habían entrado en tentación. Y la tristeza había ocupado un lugar innecesario en sus corazones. ¿Por qué? Porque la palabra había sido predicada. Porque podían haber hecho caso a Jesús, ¿sí? Sin embargo, prefirieron dar fuerza a su humanidad.
Y ahora les dice, ¿por qué dormís? Levantaos. Este es el Dios de la segunda oportunidad. Y orar para que no entréis en tentación. Sí, la primera carta de Pedro tiene este término ya aplicado a nosotros. Pedro, fíjate, menuda lección habrá aprendido de todo esto. Dice así, porque esto merece aprobación. Jesús no pudo aprobar a sus discípulos. Les dijo no entrar, entraron, durmieron, fueron comidos, embargados por la tristeza y tuvieron que ser de nuevo exhortados. Ahora aquí Pedro nos dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué es lo que merece aprobación? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre tristeza. Es la misma palabra. ¿Y cómo sufre la tristeza? Padeciendo injustamente. O sea, aquí tenemos el conflicto de nuestra conciencia. Aquí tenemos la puerta de la tentación. Ahí es donde se dirimen las peores actitudes. Aquí podemos aprender que estos hombres no acompañaron a Jesús. Y sabemos que después no solamente no le acompañaron, sino se avergonzaron de él. ¿Sí? Lo cual nos enseña a nosotros, muy iguales a ellos, como hombres y mujeres que somos, la posibilidad de poder vivir asuntos que podemos evitar cuando realmente estamos en una actitud como Dios requiere para recibir la aprobación de Dios. El conflicto de tu conciencia, ahí donde realmente tú emites justicia o confías en la justicia de Dios. Hay personas que padecen injustamente, ¿sí? Que defienden sus argumentos y realmente les tenemos que dar la razón. Pero su actitud no ha sido aprobada por Dios. Esto es otra cosa, ¿a que sí? ¿Por qué? Porque evidentemente no tuvieron una victoria en su propia actuación. Perdieron la batalla, vieron la injusticia del asunto y se dejaron llevar por la tentación y acabaron con tristeza. ¿Vale? Tenías razón. Te habían ofendido. Te habían hablado mal. Te habían insultado. Te habían maltratado. Te habían calumniado. Pero tu corazón tenía que vencer en Cristo. Y por lo tanto nuestro corazón y mi corazón muchas veces no vence. Y no oro, entro en tentación y pierdo la batalla. En el fin te desprecio en mi corazón. Y al despreciarte en mi corazón me quedo lejos de ti. Y al quedarme lejos de ti no te acompaño en tu experiencia. Esto fue lo que aprendieron estos hombres aquí. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender del carácter de Jesús y, por supuesto, del carácter de los apóstoles. Cuando sufres tristeza padeciendo injustamente, recuerda qué gloria tienes. Cuando pecas, si se te corrige, no hay ningún mérito. Verso 20, ¿no? No tienes más que aceptar la gracia que te corrige y te perdona. Mas si haciendo lo bueno, no hablamos de pecado, si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, otra vez dice el apóstol, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cómo hemos empezado estos estudios? ¿Os acordáis de este versículo?
Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. Y aquí no solamente estamos hablando del sufrimiento de la cruz, sino estamos hablando de todas las contradicciones humillantes que nuestro Salvador vivió desde que tuvo un cuerpo de hombre como el nuestro. Tenemos que parecernos a Jesús. No hay nada más triste para un creyente que después de los años no parecerse a Jesús. Y diferencia esto, por favor. Lo que somos delante de Dios por Él es una imagen intachable, imborrable. Estoy hablando de nuestra conducta, es diferente. Amén. Bueno, pues podemos orar para no entrar en tentación. Para que termines el día en victoria, para que tengas presente el sacrificio, la experiencia de nuestro Señor, para que acompañes a tus hermanos, para que bebas la copa, que el Señor tenga en su voluntad en una manera digna. Amén. Pues gracias a las personas que han estado con nosotros y gracias por vuestra atención. Señor, te damos muchas gracias. Cuánto, Jesús, debemos de mejorar y cambiar. Cuánta turbulencia hay dentro de nuestros cuerpos, de nuestras existencias interiores. Cuántas cosas pasan diariamente, Señor, que podemos actuar en conciencia delante de ti, recibiendo la aprobación de tu parte, Señor. Tú nos enseñaste a vencer, Señor, la controversia, la contradicción, el insulto, el menosprecio, la crítica, la injuria, la calumnia, la vejación, aún el sufrimiento físico. Tú nos enseñaste, Jesús, a vencer dentro de nuestro corazón la tentación por medio de una oración y una fortaleza que viene del cielo. Gracias por tus ángeles que nos cuidan. Gracias por tu Espíritu Santo que habita, Señor, dentro de nuestro cuerpo, que es templo de tu Espíritu. Señor, ayuda a cada familia, ayuda a esta iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir en una sociedad de espaldas a ti, Jesús. A motivarnos para darte únicamente a ti la gloria, no buscando que nadie nos aplauda ni nos reconozca, Señor. Pero recordando a nuestros hermanos, orar para que no entréis en tentación. Danos, Señor, profundidad bíblica. Oh Jesús, ayúdanos en esta mañana a no estar tristes y a no quedar tristes después de este tiempo. Ayúdanos a mirar hacia ti. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor.